Señor, Señor, que financiera, Señor, se vea multiplicada, Señor, para poder ir en ayuda de otros, Señor. Te damos gracias en este tiempo, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, queridos hermanos, en este día domingo. Esta palabra la he titulado, y sin ofender, la he titulado de necio. Y les voy a lo largo de la palabra, usted se va a explicar, pero es el énfasis que quiero darle para ver de cómo a veces andamos en la vida y en qué a veces depositamos nuestra confianza. Y déjeme señalar inicialmente una de las características del Señor, de cómo Dios es capaz de conocer nuestro corazón. Nos vamos a situar en Lucas capítulo 12, en el verso 15, que dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esta palabra está en el contexto luego prosigue de una como contestación o respuesta de una parábola, que es la parábola del joven rico, ¿no? Pero déjeme hacerlo en esta introducción. Dios conoce nuestro corazón. Y cuando hacemos esta afirmación tan categórica, depende de la posición que estemos, es que si nos alegra que Dios conozca nuestro corazón, o en realidad nos entristece saber que Dios conoce nuestro corazón. Porque nos debería dar pavor de que Dios en realidad conoce todo lo más íntimo de nuestro corazón. No, debería darnos de alguna manera un sentido mayor de fidelidad, de amor, de arrepentimiento en esta verdad de que Dios conoce nuestro corazón por causa de nuestra vida, de nuestro pecado. Primera de Tesalonicenses 2:4, en la parte B, dice: no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Él nos conoce. Romanos 8:27 dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Jeremías 17:10 dice, en una versión NBI dice: nada puede ocultarse de Dios, ya que Él conoce los secretos de nuestro corazón. Jesús, en Lucas 5, 21 y 22 dice: Jesús conocía el corazón de los fariseos y de los escribas. Por lo que Jesús nos muestra que no teme señalar aspectos de nuestra vida que tienen que cambiar a partir del conocimiento que Él tiene de nuestro corazón. Ahora, si nosotros podemos mantenernos en esta verdad de Dios en nuestra vida, que Él escudriña nuestro corazón, que Él conoce lo más íntimo, que Él conoce nuestro levantar, que Él conoce cada parte de nuestra vida, si podemos nosotros afirmarnos de esa palabra, yo les quiero invitar a entrar en esta historia del joven rico, ¿no? En el contexto de esta historia, que solo aparece en Lucas, Jesús está hablando de los peligros de las falsas religiones, de la hipocresía y aún de la blasfemia. Habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros, y por eso quise cambiar el título, porque cuando se habla del joven rico, pareciera que todos en el fondo pudieran interpretar esta palabra que Jesús está hablando de dinero. Y la verdad es que Jesús no está hablando de dinero, sino que lo que está hablando acerca de la insensatez del joven. Y por eso a esta palabra la titulé por necio. Cuando de repente, ¿sabe? Está en el discurso, está en la retórica el Señor Jesús hablando acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, acerca de las falsas doctrinas y todo eso, pareciera que despectivamente se cruza una interrupción, un abrupto, ¿no?
en una persona y de repente alguien interrumpe lo que Jesús estaba hablando y lo trata de meter en otro tema. Y el otro tema se trataba básicamente de una mediación entre dos hermanos que habían recibido una herencia. Ahora mire, qué interesante porque ahora era común en ese tiempo que los escribas y los rabinos pudieran litigar públicamente. Y este astuto hombre que interrumpe la enseñanza de Jesús lo llama de rabino o maestro. ¿Para qué? Para llamar su atención y para que Jesús se pusiera en el papel de estos escribas y fariseos que de alguna manera resolvían algunos conflictos de una forma pública. De ahí también es que se explica esta respuesta de Jesús que en algún minuto nos pareciera muy firme, ¿no? Muy dura. Y la pregunta de Jesús en realidad le pone un marco a esta interrupción de este hombre. No quiere agravarlo, no quiere importunarlo, no quiere confrontarlo, sino más bien lo que hace es ponerle un marco a la discusión. Y él dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros por juez? O sea, en otras palabras le está diciendo, yo no tengo la labor del rabino, que puede litigar en público. Él le está diciendo, y lo más probable que lo que Jesús está mirando aquí es que este hombre no tiene ninguna intención de recoger la enseñanza que Jesús estaba hablando o de que se le hiciera justicia. Lo que más bien él estaba pretendiendo públicamente que Jesús juzgara a su favor por la razón de su herencia. Ese era como el contexto en el que se estaba dando este episodio en este capítulo. Ahora mire, el Señor dándose cuenta de la intención por la que fue interrumpido, que no era otra cosa que pedir que le diera, como dije, el favor a este que había interrumpido, Jesús decide, en esta interrupción, Jesús decide abordar. Y aquí es donde es interesante, hermano, porque, y deberíamos detenernos un poco más, y quiero detenerme, porque lo que Jesús hace, teniendo este discernimiento o dándose cuenta de la intención que este hombre que interrumpe la enseñanza tenía, Jesús lo que hace no es abordar la problemática. Jesús no entra en el conflicto que este hombre presentaba. Jesús no cede de alguna manera a esta especie de trampa que le pone este hombre en relación al litigio de la herencia, sino que más bien lo que hace Jesús es abordar no el litigio, como digo, sino la motivación del hombre. La motivación del hombre. Y por eso que la introducción que hice, tiene que ver con que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Entonces lo que Jesús descubre aquí, y apartó el litigio, sino lo que Jesús le interesa aquí y pudo discernir acerca de este hombre, era sencillamente la intención, la motivación por la que el hombre estaba haciendo esto. Entonces, como primer punto de esto, nosotros tenemos que pensar en un concepto que se trabaja en teología, que es la santificación. ¿Y cómo se conectan con esto? Es muy sencillo, porque nosotros necesitamos, y aquí Jesús lo aborda muy bien, lo que Jesús hace no es discernir una problemática que lo puede de alguna manera envolver en un tema que no es central.
Quiero una herencia. Y él dice, yo no estoy para eso. Yo no soy el juez de esta herencia. Yo no soy el que debe litigar frente a esto. Yo no soy la persona que tiene que resolver este tema. Pero sí pone en relieve la actitud. Y ahí nos habla del corazón. Y ahí nos habla de lo torcido. Ahí nos habla del engaño de nuestro corazón. Por eso es que la Escritura nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras palabras nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces lo que Jesús hace aquí es descubrir el corazón de este hombre. Y lo primero que podemos conectarnos es con la necesidad que tenemos, y aquí lo contextualizo a nosotros, la necesidad que tenemos de ser santificados. ¿Para qué? Para vivir cada día una vida más santa delante del Señor. Pero déjeme explicarlo esto de la santificación. Es que Dios conoce lo íntimo, es que Dios conoce lo secreto. Él es quien descubre nuestro corazón, por lo que necesitamos ser conformados a su imagen. Ese proceso que acabo de describir se llama santificación. La santificación es el proceso en el que llegamos a pecar menos. Es el acto de ser conformados a la imagen de Cristo. Este es el proceso que nos va a tomar toda la vida. Desde que nos hemos convertido al Señor, de que hemos hecho efectiva una decisión por Cristo, ¿no? Hasta el día de la glorificación, que es cuando el Señor tome nuevamente o venga por segunda vez. Entonces, la santificación, como digo, es el proceso en el que llegamos a pecar menos. Ahora, la santificación es un proceso paulatino en la vida de una persona. Ahora, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y que en Él ya no somos esclavos del pecado. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, en la medida que nos acercamos más a Jesús, seremos cada vez más transformados a la imagen de Él. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice que debemos llegar a esa estatura, ¿no? ¿Por qué? Porque la santificación lo que hace es hacernos parecido cada día más al Señor. En Romanos 12, 1 y 2 dice, por eso el mismo autor de Romanos nos dice que debemos ser transformados, por lo que no debemos conformarnos a nuestra realidad presente. En otra versión dice que debemos ser, no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahora mire, en este punto Dios dejó los medios de gracias para nuestra santificación. O sea, escúcheme, Dios no dijo, mire, hay un proceso de santificación y usted espere tranquilo, porque en un abrir y cerrar de ojos usted va a ser santo. Hay una distinción también en esta santidad que se produce cuando Cristo, el Señor, nos llama y somos regenerados, ¿no? Ahí hay un cambio de naturaleza y el Señor nos aparta, nos santifica, ¿no? Es distinto al proceso de santificación, que es como digo, el proceso en el cual nuestra vida va a estar sujeto hasta que el Señor vuelva. Ahora lo que estoy tratando de decir en este sentido es que primero, este proceso de santificación es una obra que el Señor hace en nosotros, evidentemente. Y lo que Dios hace es que Él nos dejó algunos medios de gracia para esta santificación.
Entonces, déjeme explicarle qué es lo que son medios de gracia. Es un término teológico que se usa para explicar cómo Dios va a ir haciendo, cuáles son los elementos que Dios va a usar para santificar nuestra vida. Y así podemos nosotros valorar cada uno de estos aspectos que Dios dejó para trabajar en este proceso de santificación en la vida de un creyente. Lo primero que Él dejó es la palabra. Lo segundo es la oración y lo tercero son los sacramentos. Déjeme decirlo de esta forma en relación a la palabra. La palabra es uno de los medios de gracia que el Señor nos dejó. La palabra es la que forma nuestra vida. La palabra es la que se reveló al Padre. La palabra es la que nos dio a conocer al Hijo y la que nos dio la promesa del Espíritu Santo. La palabra es formativa, la palabra de Dios es rectora. La palabra es el medio de gracia que Dios usa para traspasar su pensamiento al pensamiento del creyente. Por lo tanto, debemos ser amigos de la palabra, debemos ser estudiosos de la Escritura, debemos entender los principios, los preceptos de la palabra. Por eso que la Escritura señala y dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El segundo medio de gracia es la oración. La oración es lo que nos conecta con Dios. La oración es lo que nos permite entrar a su presencia. La oración es la que nos permite poder acceder a el trono de la gracia de Dios, lo que nos vincula, lo que nos mantiene vivos en este sentido de creer en Dios. La oración es la que abre puertas, la oración es la que Dios nos responde, la oración es la que es capaz de transformar realidades dentro de los propósitos de Dios. Y lo tercero tiene que ver con los sacramentos. Y aquí en los sacramentos, que se llama comunión también, Dios dejó establecidos dos. Ahí la iglesia predominante tiene 8, 7, 8. Pero la iglesia del Señor, la iglesia reformada, tiene solo dos sacramentos. Uno es la cena del Señor o la comunión. Y lo segundo es el bautismo. Y déjeme explicar un poquito esto, y solo una pincelada de lo que significa la cena del Señor. La cena del Señor lo que contiene no es solo un ritual, sino que además es un memorial. Dice, haced esto en memoria de mí. Pero además tiene en sí mismo, tiene una verdad que está ahí encerrada, que está cautiva en el sentido de la Santa Cena. Y una son los elementos. Cuando la palabra dice que este pan, acerca del pan que se parte, este pan es mi cuerpo, ¿no? Y la sangre dice que la sangre es la sangre de su cuerpo. Entonces nosotros tenemos que leer detenidamente eso, porque no es que el pan representa solamente el cuerpo del Señor, y no solo que la sangre representa, el vino representa la sangre de Jesús. No, lo que hay es una fusión, o no una fusión, sino que hay un contenido de Dios en los elementos desde el aspecto espiritual, ¿no? Por lo tanto, no es que uno solo come pan y solo toma vino, sino que hay un componente espiritual ahí que hace que el pan sea el cuerpo de Cristo y el vino sea la sangre de Jesús. Y aquí hay que hacer una distinción con lo que creen los católicos, porque los católicos creen que físicamente, cuando una persona come el pan, está comiendo el cuerpo de Cristo. No, la iglesia del Señor, la iglesia reformada, la iglesia la nuestra, no cree en que estemos comiendo el mismo cuerpo, sino más bien
que en el principio espiritual que opera en la cena del Señor, se unen estos elementos al cuerpo y la sangre espiritualmente. ¿Por qué le explico esto? ¿Sabe por qué? Porque la cena del Señor no es solo un ritual. Y quizás por ahí se ha malentendido o nosotros mismos lo hemos mal enseñado. No, la cena del Señor es más que un ritual. Ya dije, es un memorial, pero también tiene esta cosa secreta, ¿no? Que solo está en este descubrir de Dios, en esta revelación de Dios al corazón de los creyentes, donde Dios nos hace parte. Y este es otro de las cosas que es interesante en la cena del Señor, porque es el único, y por eso que este es uno de los dos sacramentos, porque en el único sacramento donde Él nos hace parte de su naturaleza, es en la cena del Señor. Por eso que nosotros tenemos que valorar esta cena del Señor como uno de los medios de gracia para la santificación, ¿no? Porque estamos recibiendo, como dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, el cuerpo y la sangre del Señor. El segundo, en esto de los sacramentos, el segundo medio de gracia, hablando de los sacramentos, es el bautismo. Y el bautismo también tiene esta simbología de morir para el mundo y nacer para Dios. También tiene este testimonio público de nuestra fe. Pero también es un paralelo o es una línea horizontal en el tiempo en relación a cómo el Señor nos hace entrar al cuerpo de Cristo. Primero lo hace entrar a través de la cruz, a través de la regeneración, a través de la santificación, que es lo que estamos hablando, pero también lo hace simbólicamente a través de el bautismo. Y déjeme hacerle el paralelo, porque en el Antiguo Testamento estaba exactamente la ordenanza. Lo único que esta ordenanza se llamaba circuncisión. La circuncisión lo que hacía en el pueblo de Israel era dedicar la vida de un infante cortándole el prepucio para ser parte de la familia del pueblo de Dios. El bautismo lo que hace es sencillamente hacer público, ¿no? El ingreso de una persona a la familia de Dios. Por lo tanto, la palabra, la oración y los sacramentos son los medios de gracia que Dios nos dejó para nuestra santificación. Entonces, mire, por favor, cuando alguien dice, tengo una lucha con mi pecado que no puedo dejar, entonces nosotros necesitamos preguntarnos primero si en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro accionar diario, están siendo parte nuestra estos medios de gracia que Dios dejó, como la palabra, como la oración y como la comunión en los sacramentos. Son parte de nuestra vida porque son los elementos, como digo, que Dios dejó para que se vaya cumpliendo esta santificación en nosotros que dura toda la vida. Por lo tanto, un creyente no puede dejar de orar. Un creyente, si se dice tal, no puede dejar de estudiar la Escritura. Un creyente no puede dejar de participar de la cena del Señor. Un creyente no puede dejar de bautizarse. ¿Por qué? Porque son los medios de gracia que nos ayudan a la santificación. ¿Cómo lo dice Lucas en el libro de los Hechos? Ya lo hemos citado muchas veces y usted se puede recordar de él. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
¿Qué? Estamos hablando de dos medios de gracia, su palabra y el bautismo. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y ahí está hablando de cómo se añadían a través del bautismo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, en este principio del siglo, ¿no? De la era cristiana, ya se identificaban fielmente los medios de gracia que Dios había dejado para nuestra santificación. ¿Quedó claro, no? Cualquier cosa usted me puede preguntar en vivo, ¿no? Volvamos a la historia, porque recuerde usted, para conectarnos a la historia otra vez, recuerde usted que lo que Dios hace, lo que Jesús está haciendo es abordar la intención del corazón de este hombre que interrumpe la enseñanza de Jesús. Entonces, como número 1 estaba la santificación que acabo de explicar. Como número 2, volviendo a la historia, él pone un principio fundamental en relación a la avaricia, que es el conflicto de este pasaje. Y vuelvo a decir lo mismo, no está hablando de dinero, aun cuando el subtítulo sugerido ahí es el joven rico, no está hablando de eso. Más bien es el insensato, ¿no? Pero él pone un principio fundamental, es un pilar en relación a la avaricia, a lo que hay escondido en el corazón del hombre. El verso 15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hagamos una pequeña exégesis en esto. Este versículo comienza con dos verbos. Uno es mirar. Y este mirar tiene este sentido. El sentido aquí es tener constantemente un ojo puesto en el corazón a fin de que no penetren pensamientos de avaricia. Y el segundo verbo es guardaos. Y este guardaos, más preciso pudiera ser custodiar. Entonces, si lo miramos desde el versículo, dice, mirad, custodiar tu vida de toda avaricia. Entonces, custodiar tiene que ver con dominar con mano dura vuestro corazón para que la avaricia no gobierne e imponga sus duros términos. Entonces, ya el verso 15 entra con una fuerza potente para dar remedio al corazón en este sentido. Tengan cuidado, miren que no les sorprenda la avaricia, ¿no? Y guárdense, custodien. Entonces, la razón de esta advertencia es porque la vida de una persona no depende de los bienes que posee. Una traducción en el lenguaje actual diría, no vivan siempre en el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive en una vida larga y feliz. Lo que el Señor está haciendo aquí no es hablar de dinero, sino de identidad. Esta identidad que estaba depositada en los bienes que poseía o los que estaba anhelando tener. Identidad tiene que ver con actividades o rasgos que se hacen de acuerdo a su creencia. Entonces, para poder ilustrar mejor esto, el Señor cuenta una historia que revela la falsa seguridad de un hombre. Por eso, el verso 16 nos describe algunas cosas. Por ejemplo, dice el verso 16 que él era muy rico. Era muy rico. El verso 17 nos dice lo que pensaba este hombre rico. ¿Dónde guardaré todo? ¿Qué haré? Esta expresión que haré lo que hace es denotar una ansiedad por la situación en la que está viviendo.
Entonces déjeme darle algunas cosas o algunos detalles de cómo a veces en el corazón nos podemos perder en relación a esto. Estas son las formas de pensar y las acciones que tomamos muchas veces cuando el pecado nos nubla la vista y los sentidos. Entramos en una desesperación y en una ansiedad que pareciera que si no lo hacemos, que si no lo tenemos, que si no lo adquirimos, la verdad es que pudiera pasar algo terrible. Lo segundo aquí es que habla de los frutos como si Él fuera el dueño absoluto. Entonces Él dice, ¿qué voy a hacer con esto que viene, con esta cosecha que tengo? Como si Dios no lo pudiera de alguna manera poner en aprietos en relación al fruto. ¿Sabe? Esto nos debe hacer pensar en lo que estamos viviendo hoy día como pandemia. Porque lo más probable es que teníamos nuestra vida armada, nuestra vida segura, resuelta, cuadradita ahí, ¿no? Sin embargo, vino esto y lo que hizo es convulsionar nuestra vida. Es remecernos en algunas cosas y nos vimos amenazados. Y nos vimos complicados. Y de alguna manera nos vimos inestables. Entonces miren, por favor, porque esta historia que el Señor Jesús nos está develando aquí en nuestro corazón, es que a veces pensamos que somos dueños de todo. ¿Sabe lo que tuvo esta pandemia de común? Es que no respetó raza, no respetó color, no respetó sociedad, no respetó dinero, no respetó educación, no respetó nada. Aquí literalmente todos somos iguales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir que esta ansiedad en la que este hombre se llenó por causa de su fruto, Dios puede hacer solo un movimiento. Solo en su gobierno, ¿no? En su majestad, Él pudiera mover solo dos cosas, permitirlas, y ya se nos desordena el mundo. Entonces, ahí está, donde hemos puesto nuestros valores, donde hemos puesto nuestra vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender pero muy bien lo que el Señor nos está hablando en esta relación, ¿no? Deme un minuto que esto está fuera de... Se me apagó el apunte, ¿no? Por lo tanto, Dios puede mover una pieza y se nos complica la historia, como lo que estamos viviendo hoy. La segunda cosa, ¿sabe? Que nos pasa cuando a veces se nos nubla por causa de esto. Él piensa solo en almacenarlo para sí. Por lo tanto, la generosidad, este tener las cosas en común, en las que Dios nos ha puesto o las que nos permite tener. Este hombre obviamente que no estaba pensando en eso. Entonces, esta acumulación de riquezas para él hacían que su vida sea necia. ¿Por qué? Porque él tenía una falsa seguridad. Lo tercero, y aquí es lo que me parece más curioso, cómo el corazón del hombre puede viajar tanto en un descontrol y a veces sin racionamiento. Entonces él dice, voy a derribar lo que tengo para construir otra cosa más grande. Como si la próxima cosecha la tuviera asegurada. Y como si la próxima cosecha, los frutos pudieran ser tan abundantes como los que tenía. O la tercera, o la cuarta cosa que pudiéramos pensar de esta insensatez. ¿Por qué no habló de ampliar, sino habló de derribar? Entonces,
aquí es donde nosotros tenemos que detenernos un poco. ¿Sabe por qué? Porque, vuelvo a decir lo mismo, porque el corazón del hombre es engañoso. Porque el corazón del hombre es perverso. Porque el corazón del hombre no puede ser lo que rige nuestra vida. Lo que rige nuestra vida debe ser la palabra. Porque la palabra nos trae cordura, nos trae sensatez. Porque la palabra nos trae mesura. Y por eso hablaba de la santificación. Entonces, lo que había en este hombre era una falsa, como digo, seguridad. Era una falsa seguridad. Y por eso que en el verso 19 él expresa lo siguiente. Para entender que él estaba seguro, él dice, reposa, come y regocíjate. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros en alguna época o alguna parte de nuestra vida, cuando todo va bien encaminado, si bien no hemos dicho estas palabras, reposa, come y regocíjate, pero sí hemos dicho, estoy siendo bendecido, todo está bien, no tengo problema, como si eso fuera nuestra seguridad? Como si eso fuera lo que en realidad nos pudiera sostener. Lo que Dios nos da por añadidura. Esa es la necedad que encontró el Señor Jesús en este hombre. Miremos el juicio. Entonces en el verso 20, el Señor en esta historia dice lo siguiente. El juicio de Dios vino en la cúspide de su autosuficiencia. O sea, cuando todo estaba bien, cuando esa palabra éxito que le gusta a muchos, esa palabra estaba cumpliéndose en su vida, ¿no? Estaba ahí arriba, estaba bien, tenía todo controlado, tenía todo cuadradito, no había problema alguno. En esa cúspide, en esa ola en la que él estaba, asociando la bendición de Dios a eso que estaba aquí arriba, el Señor le pronuncia esta hermosa palabra y le dice necio. Necio. ¿Sabe? Es increíble porque el término usado para necio es naval. Y ese naval significa impío por ser necio. O sea, de alguna manera, el término lo que nos puede decir es que una persona se llega a ser impío por la necedad de su corazón, por la falta de sabiduría y de cordura para ver cómo plantea su vida. El mismo vocablo que se usa en el Salmo 14:1 cuando dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. O en el Salmo 53:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios, que es la misma palabra. Entonces, ¿qué es lo que implica la sentencia en esta historia? La sentencia implica, vienen a pedir tu alma. Entonces mire por favor, porque esto nosotros podríamos extrapolarlo a una realidad cuando nosotros estamos aquí arriba en el éxito, en esta concepción del éxito, ¿no? O de esta concepción de una falsa seguridad, donde ponemos las añadiduras por sobre la realidad de Dios o de la palabra, o de la relación, o de los medios de gracias que Dios nos dio para esa santificación. Por lo tanto, Él dice lo primero, vienen a pedir tu alma. ¿Sabe lo que es eso? Es un arresto por sorpresa. Es un arresto por sorpresa. Entonces, nosotros podemos ver la necedad humana en medio de una crisis. En medio del conflicto, en medio de la dificultad, podemos ver una necedad humana. O sea, es necio
Escúcheme, es necio porque ayer abrieron una tienda y había filas que rodeaban la tienda. Es necedad. Por eso que es un arresto por sorpresa. Nadie lo vio venir. Nadie lo ve venir cuando está en la cúspide. Por eso que lo que necesitamos es vivir una vida en la sabiduría que Dios nos da, en la media en la que Dios nos da, en que Dios nos bendice para bendecir a otros, en que Dios nos da de sus añadiduras y de sus promesas para bendecir a otros y para darle a Él toda la gloria. Por lo tanto, la necedad se apodera del hombre que actúa fuera de la verdad de Dios. Número 2 dice esta noche. Y esta noche tiene el sentido de venir introspectivamente. En algún minuto. En algún minuto va a venir sobre tu necedad. En algún minuto va a venir sobre tu falsa seguridad. En algún minuto. Uno tiene que pensar que en términos económicos a veces tenemos tiempos de bonanza, tenemos tiempos altos y a veces también tenemos tiempos bajos. El apóstol Pablo decía, mire, yo en relación a las ofrendas de la iglesia, decía, mire, yo he sabido vivir con poco y también con mucho. Ese equilibrio que produce la sabiduría y lo que producen quien hemos confiado nos puede librar de la necedad. La tercera cosa que vemos aquí es que tiene que dejar a otros todo lo que juntó. Y la cuarta cosa es que no sabe para quién será. O sea, lo que quiere decir es, ¿sabe qué? Es de qué sirvió todo el trabajo. ¿De qué sirvió guardarlo y no repartirlo? ¿De qué sirvió afanar tu vida? ¿De qué sirvió la inversión del tiempo y a lo mejor postergar la familia, postergar tu propia vida? ¿De qué sirvió si hoy vienen por ti? Entonces, esa forma que tenemos de mirar la vida, de querer más, de ansiar más, nos nubla la visión, nos hace necios en nuestra vida y no nos permite andar con un corazón rendido al Señor. Por eso, Mateo capítulo 6, 19 dice, mejor haga tesoros en el cielo, porque ni la polilla ni el hollín corroe. Déjeme concluir esto. Cuando nosotros vivimos procesos tan profundos como el de la conversión y luego este proceso de santificación para llegar a la estatura de Cristo, para llegar a esta imagen de Dios cada vez en nuestra vida, lo que está pasando es que nos estamos alejando de nuestra vida de pecado. Si bien no servimos al pecado, pero esta naturaleza caída que a veces nos hace tropezar y nos hace de alguna manera incapaz de poder cumplir toda la ley si no fuera por su gracia. A veces se apodera la insensatez en nuestra vida. A veces la ansiedad nos juega en contra. Y no hemos sabido descansar en Dios, sino más bien hemos sabido descansar en la falsa seguridad que hemos construido en nuestra vida. Por eso, lo importante en que necesitamos hoy
es entender lo siguiente. La seguridad nunca está en lo que tú logres en tu vida. La seguridad está en Dios. La identidad de quien tú eres nunca se recogerá en los bienes que tienes, sino está en el dador de vida. Él es el que nos da la vida. Por lo tanto, no podemos vivir en necedad, sino viva la vida como Dios, mesurado, templado, con decisiones sabias, con compromisos genuinos, que se manifiesten en usted los frutos como la generosidad, el repartir lo que el Señor te ha dado. Dios te da algo, un bien material para dos cosas. Uno para repartirlo y lo otro es para darle a Él la gloria. No seamos necios, sino sabios. Oremos. Señor, queremos darte gracias por esta palabra y queremos pedir que tú nos enseñes mientras estamos en este proceso de santificación. Señor, te pedimos que nos ayudes a andar como sabios y no como necios. Líbranos de la codicia. Líbranos de la independencia, del egocentrismo. Líbranos, Señor, de la apariencia. Líbranos de la falsa seguridad. Y por favor, pon en nuestros pies en la seguridad eterna que está en tu palabra. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús.